Los Euphoric Brothers se han vuelto completamente locos y parece ser que van a regalar varias copias de Garten of Banban del capítulo 3. Lo más épico de todo esto, amigos, es que será el día del lanzamiento. Y por si fuera poco, parece ser que una empresa se ha interesado mucho en Garten of Banban y van a traer merchandising oficial. Así que, amigos, comencemos pues con las Garten News, donde vemos las mejores noticias de Garten of Banban. Sin antes, por supuesto, recordarles, no olviden dejar un comentario de qué fue lo mejor que les gustó de todo este video para que puedan conseguir muchos likes y aparecer al final como los mejores comentarios, o mandarme su fanart en Instagram. Así que, amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok, amigos, pues vamos a comenzar con este pequeño video hablando acerca de estas noticias súper importantes. Lo primero que quiero tocar es lógicamente lo del título del video, Garten of Banban capítulo 3 gratis. Pues resulta que los Euphoric Brothers, los creadores de Garten of Banban, decidieron hacer una especie de sorteo para conmemorar el capítulo 3, y lo más épico es que digamos que sorteo se va a realizar justo el mismo día que vaya a salir el capítulo 3. Esto quiere decir que los que vayan a jugar al Chapter 3 y consigan su copia gratuita, pues van a poder jugar el mismo día del lanzamiento. Y por si fuera poco, amigos, esto que les estoy comentando es 100% verdad, así que véanlo con sus propios ojos. Ahora bien, muchos estarán preguntando Infinity por qué los Euphoric Brothers están haciendo todo esto. ¿Cómo es posible que quieran regalar 20 copias de Garten of Banban capítulo 3 y justo también el mismo día de lanzamiento? Pues yo creo que es bastante obvio. Ahorita los Euphoric Brothers están, digamos que, combatiendo con un montón de cuentas fake de todo tipo en Roblox, por supuesto en Twitter, Discord, Reddit, en todos lados están combatiendo los Euphoric Brothers contra personas que se hacen pasar por ellos. Y es por eso mismo, amigos, que gracias a este sorteo pues buscan que la gente, para participar, pues lo siga en sus redes sociales, y de esta forma pues que la gente se dé cuenta cuál es el usuario, o por así decirlo, el canal oficial que ellos manejan en ciertas plataformas. Y vamos a ver, seguramente muchos de ustedes estarán preguntando: Infinity, ¿cómo es que puedo participar para ganarme mi copia gratuita para poder jugar a Garten of Banban capítulo 3 el día de lanzamiento? Pues es bastante sencillo, amigos, simplemente vamos a tener que ir al primer comentario y ahí aparecerán todos los links que se encontrarán para que podamos escribir en los Euphoric Brothers, todos los canales que se encuentran ahí. Una vez que nosotros encontremos pues estos lugares, tendremos que escribir un comentario en el post. En este caso, por ejemplo, en Instagram hay que darle clic aquí en el comentario, escribir cualquier cosa, supongo yo, del capítulo 3. Por supuesto, también en TikTok escribirles ahí un mensajito. También, por supuesto, en Reddit, si es que tienen cuenta. En Discord también, meterse al Discord. También escribirles alguna cosilla en la zona de sorteo de Twitter. Y por supuesto en la comunidad del canal, en la zona pues de los comentarios. Lógicamente yo les recomiendo que vayan a Instagram y sobre todo a Reddit, porque son redes sociales que no se utilizan demasiado y pues van a tener un poquito más de probabilidades de ganar. Y por supuesto, amigos, lógicamente los ganadores van a ser tomados de los comentarios y van a ser, digamos que, una cantidad de ciertos usuarios por red social. Así que yo les recomiendo que si quieren ganar, no es seguro, pero pues tienen un poco más de probabilidad de Reddit, ya que pues no es muy común que muchas personas usen Reddit. Ahora bien, amigos, pasemos pues con otras cosillas interesantes acerca de Garten of Banban. Como ustedes saben, Garten of Banban se ha vuelto un juego extremadamente popular, ya sea gracias a su juego que ellos han desarrollado, también por supuesto a los comentarios de las personas que han estado apoyando todo esto, y también claramente se ha hecho popular por la crítica que han recibido en todo sentido a lo largo de su lanzamiento.
Y una de las cosas que más se criticaba de Garden of Banban era lógicamente que tuvieran un merchandising día 1, cuando muchos juegos normalmente se tardan en sacarlo. Realmente esto yo lo veo extremadamente irrelevante, el tema del merchandising. Si yo quisiera, cuando tuve mis primeros 1000 suscriptores, pude haber sacado mi merch. Hasta el momento no lo he sacado porque no lo veo, y digamos que importante, pero yo creo que pues no está mal sacar tu propia merch, ¿sabes? Realmente pues es algo extra que está en tu canal. Quien lo quiere comprar lo compra, y quien no, pues no lo compra y no pasa nada. Pero ahora bien, vamos a hablar rápidamente acerca de la noticia de Garden of Banban. Pues vendría siendo que los Just Tunes, así es, la misma compañía que se decidió a sacar, digamos que figuritas al estilo de Funko Pops de Haiwagi, de Player y de Poppy, ahora mismo están desarrollando el Just Tunes de Opila Bird. Normalmente, amigos, cuando se lanza una generación, por así decirlo, de personajes de videojuegos en Just Tunes, va acompañada de otros dos. Así que yo me estoy imaginando en este momento que va a salir Jumbo Josh, Banban y Opila Bird como los personajes importantes de esta colección de, se puede decir que de Just Tunes, porque realmente los Just Tunes son personajes bastante chéveres, y considero que para esto de este tipo de juegos como Poppy Playtime y Garden of Banban les queda bastante bien salir como Just Tunes y no tanto como Funko Pops. En el caso de Snaps, la verdad, pues sí se veían mucho mejor los Funko Pops, pero pues los Just Tunes no están tan mal, pero se ven un poquito raros. Pasemos pues, amigos, con la última noticia del video del día de hoy sobre Garden of Banban. Pues resulta que hace un par de días, como ustedes saben, pudimos probar al Garden of Banban Reincarnate, que vendría siendo como remaster, por así decirlo, del capítulo 1 de Garden of Banban. Estuvo bastante chévere, bastante increíble. Quien no lo haya visto, les dejo por supuesto el link del video, porque está, a mi punto de vista, un poco superior al Garden of Banban original. Pero a ver, esa fue noticia ya del pasado, ya no es una super new, por así decirlo. Pero lo que ocurrió es que gracias al desarrollo de esto, otras personas también se interesaron en construir sus propios Garden of Banbans, y resulta que ahora existe un juego conocido como Gauntlet of Banban. Este juego resulta y resalta que es un juego gratuito también, obviamente inspirado en Garden of Banban, pero lo curioso de todo esto es que es un juego multijugador, así como lo están escuchando, amigos, un juego multijugador de Garden of Banban, donde somos digamos que personajes con forma de control, haciendo alusión a la herramienta principal que tenemos en el juego, además de que tenemos que ir recolectando ciertos objetos que se encuentran dentro de esta guardería, y somos perseguidos por otro jugador, básicamente un Project Playtime, pero de búsqueda de objetos y en multijugador con Garden of Banban. Así que, amigos, no sé qué piensen acerca de esto. Yo lo veo muy interesante. Mi opinión en general, de momento no lo he probado, me gustaría probarlo con amigos, pero se ve bastante bien. Considero que gráficamente está chévere, el minijuego es simple, pero pues está bien, ¿sabes? O sea, para pasar el rato simplemente. Es completamente gratuito. Y por supuesto, acá abajo en la descripción tendrán el link para ir a la descarga oficial de sus creadores, porque les digo, está muy interesante, y si lo juegan con sus panas, pues seguramente se la van a pasar chévere. No sé, y me sorprende bastante cómo es que han construido muchos fan arts, o fanmates, perdón, de Garden of Banban, pero de Poppy Playtime nomás no sale nada interesante. Solamente han salido como animaciones, cosillas por el estilo, pero nada jugable como tal. Eso se me hace extremadamente raro, tomando en cuenta que Poppy Playtime llegó primero y pues tenían una fanbase bastante grande. Pero me alegra bastante que Garden of Banban poco a poco pues vaya construyendo su grupito de fans, y pues qué chévere que hayan sacado ese tipo de juegos. Así que, amigos, ya saben, pueden probar Gauntlet of Banban, un juego multijugador de Garden of Banban, y está bastante chévere. Y bueno, amigos, pues eso sería todo por el video del día de hoy. No olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás, que se agradece demasiado. Yo me despido con el gusto de siempre. Un saludito a todos, people, se cuidan, se bañan, chao.